Sí, Xavier. Xavier Iraola, coordinador del sindicato EMBA Guipúzcoa. en Guipúzcoa. Xavier, ahora en la era, parece que ya es era post-COVID, o bueno, ya estamos ya finalizando la era post-COVID, en el entorno de las ODS, de Naciones Unidas, el desarrollo sostenible, parece que la alimentación se ha convertido en clave de todo lo que nos rodea, ¿no? Y la pregunta sería, ¿es cierto? ¿La alimentación es clave y todo lo que estáis trabajando alrededor de esa alimentación os habéis convertido en clave para la sociedad? Y en relación con la anterior pregunta, que también es una pregunta, pregunta reflexión, ¿no? Aparte del factor económico que representa el sector primario, ¿no se puede tener en cuenta para los cambios que parecen que son necesarios en la economía y un montón de ámbitos, el factor de lo rural, ¿no? Bien en Euskadi o en el Estado, en España, lo rural es el que está en relación con la naturaleza, ¿no? Y no se pueden conseguir que esos valores puedan llegar a la economía, a una nueva economía. Comenzando por el tema del post-COVID, de la era post-COVID y la importancia que tiene la alimentación, ¿no? Soy consciente, por lo menos, de que el tema de la alimentación, ¿no? Ha llegado a ser en algunos momentos importante. Pero más que la alimentación, yo creo que lo que ha llegado a calar en la gente es la importancia de la falta de abastecimiento en las baldas, ¿no? Es decir, es como esa tía soltera que tienes en casa, ¿no? Que nadie aprecia todas las pequeñas labores que hace en casa y que cuando falta, cuando muere, ¿no? Decías, ¿y esta cosa por qué ya no se hace? ¿Por qué no se hace? Pues porque no está la tía. Esto tampoco lo hacía la tía y ya no se hace. Esto. Y entonces, en la época de la pandemia y sobre todo cuando las primeras épocas de confinamiento, sí creo que la gente fue consciente de que la alimentación puede llegar a faltar, de que pueden llegar a faltarle los alimentos y sobre todo los de cercanía, ¿no? Bueno, los de cercanía y los de lejanía, ¿no? Y entonces, en el momento que el transporte, tanto dentro del Estado como a nivel internacional, falla, en el momento que, como se está empezando a escuchar, que el transporte marítimo internacional está subiendo los precios, que las energías fósiles se van a encarecer y van a desaparecer, ¿no? Entonces, todo eso, ¿no? Yo creo que crea el ambiente propicio para caer en la cuenta de que la alimentación y sobre todo la de cercanía es cada vez más importante. Otra cosa es que una vez que llegada a esa reflexión, la gente qué conclusiones saca, ¿no? Y yo creo que las conclusiones son muchas veces incoherentes con la reflexión, ¿no? Y en el tema político, desde la parte política, pues algo similar, ¿no? A lo que hace el consumidor. En su momento era asegurar el abastecimiento, como es normal también, ¿no? Y un poco también alarmados por la alerta de la gente que se tiraba en plancha a las estanterías, ¿no? No solamente por el papel higiénico, sino también por los alimentos, ¿no? Entonces, la gente, la clase política, lo que ha dicho, bueno, vamos a asegurar, vamos a reconocer el carácter esencial de los agricultores, de los baserritarras, ¿no? Pero yo creo que en el momento que se ha normalizado, que se han abierto las puertas del confinamiento y de que el transporte funciona más o menos normalmente, yo creo que la gente ya se ha olvidado del carácter esencial del productor, ¿no? Y volvemos, lisa y llanamente dicho, a las andadas, ¿eh? Yo creo que ha sido un toque de atención, pero que ha durado, como decía aquel, pues Lo que ha durado. como el yogur.
Tiene una caducidad de yogur. Y aparte del factor económico del sector, lo que te preguntaba era los valores que representa el sector, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una persona política que yo creo que, estando a favor o en contra de sus postulados, que es José Mújica, fue presidente de Uruguay, por lo menos se constata que es un político distinto, ¿no? A nivel sociológico es que es un político distinto, pero aparte del factor ideológico que puede haber en su pensamiento, siempre ha hecho gala de haber sido ministro de Agricultura en Uruguay y de la relación que tiene el sector con el sector primario de Uruguay, ¿no? No puede ser un factor que puede ayudar también aquí a cambiar muchos conceptos en la economía y en la propia política. Yo creo que, como en todos los ámbitos de la vida y de la política, ¿no?, es vital que el que se dedique a la cosa pública, ¿no?, tenga una cercanía bien familiar, profesional, con el ámbito que le toca llevar, ¿no? Y en la agricultura ocurre algo parecido. Entonces, claro, en el que lleva el sector primario en un gobierno, ¿no?, y si proviene del mundo agrario o de las cooperativas o de los sindicatos o de otras entidades, ¿no?, sabe lo que es la actividad del día a día y la actividad que están acostumbradas, como se suele decir en euskera, la remoción, es decir, ¿no?, de poco beneficio económicamente hablando, ¿no?, y a pasarla siempre estrecheces, ¿no? Entonces, esa gente tiene otra perspectiva de la política general, de la economía general. Yo, personalmente, y sé que a algunos no comparten el diagnóstico, me llama la atención o me entristece que en Euskadi, por ejemplo, estamos perdiendo capital político en el tema primario. Ya no hay, salvo alguna excepción, políticos o responsables políticos que lleven el tema agrario porque lo sienten por cercanía, porque les gusta, porque creen que es importante. Yo creo que los que tenemos, la mayoría de los responsables del Parlamento, las Juntas Generales y todo esto, son gente que les han pasado la carpeta y dicen, mira, en el reparto de responsabilidad esta es la tuya, igual no era la que tú querías, pero esta es la que te toca, ¿no? Entonces lo que hacen es bandear, ¿no?, y ir con la carpeta de un lado a otro, pero no quiero poner nombres, pero hay responsables políticos, parlamentarios, junteros, consejeros, y todo esto, que hemos ido perdiendo por el camino y que no se han vuelto a recuperar, que algunos, pues, por temas intrapolíticos o lo que sea, se han quedado fuera de las listas, se han quedado fuera de no sé cuántos, ¿no? Y estamos perdiendo capital político, ¿no?, capital humano político, y eso como sector nos debilita. En la medida en que nosotros aportamos poco PIB, si tampoco tenemos unas entidades fuertes en el sector y tampoco tenemos un respaldo político en las diferentes instituciones, bueno, pues cada vez lo vamos a pasar peor como sector ante el conjunto de la sociedad. Necesitamos líderes políticos y responsables políticos que nos acompañen, ¿no?, y que nos acompañen para demostrarle al conjunto de la sociedad que, más allá de producir puerros o de producir queso, ¿no?, que somos algo más importante que la mera producción de alimentos. Eskerrik asko, Xabier. Gracias a ti.